Buenos días a todos. ¿Tenéis el móvil listo? Vamos a empezar con una encuesta. Porque la serie de discípulos que hemos estado haciendo hasta ahora llega a su fin. Llevamos varios meses con la serie de discípulos, hemos visto la vida de muchos de ellos, de María Magdalena, hemos visto la vida de Bernabé. ¿Cuántos más? Esteban, Pedro, Andrés, Mateo, un montón, ¿no? Entonces, he puesto ahí un texto y me gustaría que me dijerais qué discípulo puede ser el que vamos a hablar hoy. ¿Qué dice el texto? ¿Acaso los mártires no padecieron la espada, el fuego y las bestias? Y sin embargo, nada los pudo separar del amor de Cristo. Más bien, en su debilidad fue perfeccionada la fuerza de Dios y en su muerte floreció la semilla de la vida eterna. Entonces, si podéis abrir el móvil y responder la encuesta, ¿qué discípulo pensáis que escribió esto? Y va a ser el protagonista de esta palabra hoy. ¿Hay respuestas ya, Alexia? ¿Funciona? ¿Ha llegado alguna? ¿Sí? Venga, unos segundos más. Vale, vamos a ver los resultados. ¡Wow! Pablo, Santadeo, Santiago, Saulo, Pedro, Juan, Mateo, Pablo. Bueno, Pablo destaca. Y muy bien, enhorabuena. Vamos a hablar hoy de Pablo, pero esto iba con trampa. Ese texto, ¿podéis volver al texto? El texto no es de Pablo. Es cierto, vamos a hablar de Pablo, pero el texto no es de Pablo. ¿Sabéis de quién es este texto? Iba con trampa. Es de San Agustín. Es del libro La ciudad de Dios. ¿Alguien lo ha leído alguna vez? Lo sabía. La ciudad de Dios es una obra maestra de la literatura universal. Está entre los 10 más influyentes de la historia. Y fijaos que, no sé, Carlos, si también te pasaba, cuando leía La ciudad de Dios me recordaba mucho a cartas de Pablo. El estilo, el cómo argumentaba, es verdad que luego hay muchas diferencias, se nota que hay 400 años más, pero es un libro muy, muy recomendable. Pero para que veáis la influencia que tuvo Pablo en toda la humanidad después. Decía Nietzsche que Pablo fue el fundador del cristianismo como religión, aunque Jesús es realmente el Mesías. Esto obviamente es una exageración estúpida, ¿vale? No toméis como referencia a Nietzsche, porque Nietzsche cae obviamente en el sesgo del superviviente. El sesgo del superviviente es, como hay muchísima gente muy buena que no deja nada escrito, nos fijamos en los que dejan algo escrito, y no es así. La mayoría de veces le debemos nuestra propia vida a gente desconocida, ¿no? ¿Vuestro padre, vuestro abuelo son famosos en la historia? Pero en cambio para vosotros son lo más importante que hay, ¿verdad? Entonces, el sesgo del superviviente hay que tener siempre cuidado. No hay que poner a alguien en un pedestal porque realmente es un gran trabajo en equipo de miles y millones de personas. Pero para que veáis la gran influencia que tuvo Pablo posteriormente. Él escribió el 48% de los libros del Nuevo Testamento y el 25% de sus palabras. Se le atribuyen Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. Es verdad que luego hay algunos debates en algunas cartas, pero Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón. Y hoy estoy muy contento porque tengo a dos amigos que nos visitan, Carlos y Chari. ¿Podéis pasar, por favor? Ellos, yo crecí con ellos, estuvieron aquí en la iglesia, bueno, estamos en otro local hace unos años, hace 5 años ya, ¿verdad?
hace 5 años. Yo crecí con ellos, hasta ellos se fueron de... vivíamos en el mismo pueblo, ellos eran fundadores de iglesia, donde también estaba mi padre. Y estuve con ellos hasta... Ellos se fueron en el 99, yo tenía 13 años, pero muchas veces dormí en su casa. Para mí eran como segundos padres. Cuando hicimos la luna de miel, Noemí y yo paramos en su casa también, así que imaginaros. Son muy especiales para nosotros, estamos muy contentos de vuestra visita. Y quería hacer la introducción porque en algún sentido son Pablos modernos. ¿Por qué? Si podéis hacer dar un saludo y explicar qué hacéis, ya vais a entender por qué. Okay. Nos encanta mucho que podemos estar con todos vosotros en esta mañana. Nos da mucha alegría alabar y adorar a nuestro Señor juntamente con vosotros, porque realmente somos toda una familia global de iglesias que en esta mañana también se reúnen y alaban al mismo Señor y somos todos, ¿qué somos? Somos todos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios juntos y nos alegra un montón esto. Pues aquí en España salimos hace 25 años, hace mucho tiempo, pero durante 10 años estuvimos una parte del equipo que fundó la iglesia de Arganda y también la de Mejorada, donde juntamente con el padre de Benny también era miembro de ese equipo y tenemos muchos recuerdos y mucho cariño para estas iglesias, los miembros de las iglesias. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, hemos podido volver y verlos y saludarlos. Y de hecho, la iglesia de Mejorada, hablando de las Olimpiadas, la iglesia de Mejorada creo que fue 1998 que fuimos y participamos. Una iglesia pequeña. Teníamos 10 jóvenes y llevamos a casa un trofeo. Sí. 10 medallas. Con 10 medallas, ya. Pues entonces, ánimos. Pues yo solo quería comentar de un versículo que voy a leer de la Biblia. ¿Qué? Creo. Este versículo es muy curioso. Habla del día cuando no tendremos trabajo ya, los misioneros. No habrá trabajo en ese día. Y tampoco tendríais obligación ni necesidad de evangelizar, porque dice en Apocalipsis 5, versículo 9, dice esto: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ya estará cumplida la misión que recibió la iglesia en Mateo 28. Mateo 28, Jesús dijo a sus discípulos: haced discípulos a todas las naciones. Y lo que yo veo es que vivimos en el tiempo entre Mateo 28 y Apocalipsis 5. Vivimos aún en ese tiempo y lo que me da mucha alegría poder estar con vosotros y alabar a Dios en esta mañana es que veo, porque hace 5 años estuvimos con vosotros y veo que estáis haciendo discípulos. La iglesia está creciendo y este proceso de la misión de la iglesia se está llevando a cabo aquí en Alcalá de Henares y en muchos lugares del mundo. Y me da mucha alegría. Que Dios os bendiga. Gracias, Benny. Decía que ellos eran unos Pablos modernos porque su trabajo también es ir a muchos países donde hay misioneros del grupo donde ellos están, de World Team, y realmente hacen un seguimiento con ellos, animan a las iglesias locales, les forman. Bueno, es un trabajo donde van visitando. De hecho, unas semanas van a otro país. Hay países que les pregunto y me dicen no podemos dar los detalles por seguridad de los misioneros allí. Y bueno, me encanta que justo haya encajado con el tema de Pablo. ¿Pablo quién era? Pablo
¿Cómo se llamaba antes de llamarse Pablo? Error. Primer error hoy. Saulo y Pablo es el mismo nombre. Saulo es en hebreo y Pablo es en griego, ¿vale? Entonces vamos a ver varias cosas hoy de Pablo que es muy conocido para todos, pero tiene bastantes matices ocultos. Saulo o Pablo, dependiendo en qué idioma hables, nació entre el 5 y el 10 después de Cristo en Tarso, por eso se dice que es Pablo de Tarso, que es en la región de Antioquía, en la actual Turquía, justo ahí entre Siria y Turquía. Si hoy escucháis que hay guerra, en Siria es justo esa frontera entre Siria y Turquía, una zona muy caliente hoy en día. Pero era parte del Imperio Romano. Por eso él tenía, aunque sus padres eran judíos y él tuvo una educación judía, era ciudadano del Imperio Romano, tenía la ciudadanía por haber nacido en esta provincia. Era una persona muy culta. Os voy a decir otra frase de trampa, ¿vale? Hubo alguien que dijo, sabes lo que está bien y aún así haces el mal. ¿Os suena una frase de Pablo? Este cuerpo de muerte que aún sé lo que está bien y aún así hago el mal. Pues esa frase la dijo también Aristóteles en su libro Ética a Nicómaco. Así que, como veis, él también tuvo una educación helenística, conocía la filosofía griega, como luego él demostró en la visita a Atenas y su discurso en el Areópago, pero tiene tantas cosas Pablo que no vamos a poder entrar en muchas, solo vamos a entrar en dos aspectos. Vamos a entrar en dos detalles de la vida de Pablo. Entonces, sí, creo que tengáis a mano el móvil para buscar estos versículos, si no lo va a proyectar Alexia. Es posible que Pablo, él en sus cartas firma como Pablo, un primer detalle, aunque la Biblia se presenta como Saulo. ¿Por qué? Porque Saulo viene de Saúl, el rey, que era el rey deseado. Entonces, su traducción en judío es el deseado y, en cambio, Pablo en griego significa el pequeño, el humilde. Entonces, él, aunque tenía los dos nombres, el significado de ese nombre en cada uno de sus idiomas era muy diferente. Entonces, él intencionalmente, creo, porque no lo dice, pero creo que él intencionalmente firma como Pablo, no como Saulo, porque no quiere firmar como el elegido, quiere firmar como el pequeño. Esto es un matiz muy interesante, era un hombre muy inteligente, fue enviado seguramente por sus padres a Jerusalén, dice la palabra que estudió con Gamaliel, que era un rabino muy, muy destacado, más o menos. Él debería haber estado en Jerusalén cuando Jesús fue crucificado, pero no se le menciona en ningún pasaje del Evangelio, sino ya en Hechos. Entonces, no parece que él conociera a Jesús directamente, pero sí formaba parte de un grupo que se llamaban los fariseos. Esto sí os suena, ¿no? Jesús muchas veces critica a los fariseos, sobre todo porque, bueno, dice que ni entráis ni dejáis entrar. Bueno, hay muchos pasajes con los fariseos. Los fariseos eran un grupo que presionaba, no era una institución, pero era un grupo que presionaba mucho para llevar un estilo de vida santo desde el punto de vista judío. Por ejemplo, ellos querían que las normas de los sacerdotes se aplicaran a toda la población. Sabéis que los sacerdotes, los levitas, tenían muchos rituales también de purificación y de limpieza, y ellos empujaban para que la gente llevara a cabo también esos rituales en sus casas. Entonces, se ve que también en los evangelios los fariseos intentan matar a Jesús constantemente. Lo vemos en varios pasajes. Esto es un temón, ¿vale? Es un temón porque vemos que los fariseos tienen buenas intenciones, pero intentan matar a Jesús. Y es exactamente lo que era Pablo. Pablo tenía buenas intenciones, pero mataba, perseguía, acusaba a la iglesia. Y esto es muy importante, lo hemos comentado alguna vez. La maldad puede tener buenas finalidades. También lo decía C.S. Lewis, la maldad también puede tener buenas finalidades. Lo que diferencia sobre todo a la maldad del bien y del mal, es el cómo lo llevas a cabo. A veces tenemos debates con los jóvenes. ¿Merece la pena? ¿Tú puedes, por ejemplo, matar a alguien sabiendo que es por un bien mayor? ¿Puedes robar a alguien como Robin Hood para dárselo a los pobres? La finalidad es buena, ¿no? Robin Hood es un héroe. Tiene película de dibujos animados y todo. Y comedia. ¿Alguien la ha visto? Robin Hood, Hombres en Panties. Buenísima. ¿Quién la ha visto? ¿Culpables? Buenísima. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús, cuando dice, yo soy el camino. Fijaos que no dice, yo soy la finalidad. Yo le soy la finalidad, la salvación, la finalidad, el bien. Él dice, yo soy el camino. El propio camino debe ser el bien. No basta con el final.
No basta con tener buena intención. El camino es tan importante como el final. Y el camino es a través de Jesús. Entonces los fariseos se equivocaban con su camino, con el camino que ellos eligieron para el bien. El propio camino es Jesús. Es muy importante este matiz, porque luego Pablo se iba a dar cuenta de esto. ¿Cómo era Pablo? Hemos dicho que era culto, era inteligente, era judío, era un apasionado, y cuando Hechos empieza a mencionarle, él aparece en Hechos 7, cuando es apedreado Esteban, que fue un discípulo que también hemos hablado de él aquí, y dice Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte, consintió en la muerte de Esteban. En Hechos 7 dice que le tiraron las ropas de Esteban a sus pies. O sea, él estaba presente y en primera fila. En Hechos 8:3 dice, Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entraba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres y los encarcelaba. Un capítulo más adelante dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Un matiz importante, él fue por su propia voluntad al sumo sacerdote, era un perseguidor, un inquisidor. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, porque a los cristianos se les llamaba los del camino, no eran aún cristianos, eso vendría un poquito más tarde en Antioquía, una ciudad internacional. Pero en este momento aún se llamaba a los cristianos a los del camino, que los trajese presos a Jerusalén para juzgarlos. Saulo estaba en contra de esta obra del Señor Jesús. Para él no reconocía a Jesús. Jesús puso patas arriba el judaísmo, puso patas arriba a todo el mundo. Y él era una persona que quería mantener la pureza del pueblo judío. Fijaros, él quería la pureza de su pueblo. Es muy irónico con el destino que luego tuvo después, porque fue todo lo contrario. Fue llevar el mensaje de Jesús al resto del mundo. Pero él toda su vida estaba enfocada, y estamos hablando de que tendría unos 30 años, estaba enfocada a traer la pureza a su pueblo. ¿Suena de algo? Hay mucha gente que quiere purificar los pueblos, que no quiere que haya mezclas ni haya influencias. Era un purificador de su pueblo. Estaba decidido a acabar con esta secta del camino, con esta secta de cristianos. ¿Quién más ha estado obsesionado con acabar con los cristianos? Muchos ha habido, ¿no? ¿Os suenan nombres? Nerón. Nerón luego sale en la historia, es un spoiler, porque Nerón fue el que mandó decapitar a Pablo. Diocleciano, hubo más de 11 persecuciones ordenadas en el Imperio Romano. Pero no solamente Nerón. Os pongo alguna frase. Voltaire dijo, 100 años después de mi muerte, el cristianismo habrá desaparecido de la faz de la tierra, porque él fue el filósofo que trajo el racionalismo, que luego dio el materialismo y pensaban que lo espiritual ya estaba fuera del pensamiento humano. No fue el único, también Lenin también anticipó la muerte el fin del cristianismo. Todos ellos, Saulo, Diocleciano, Nerón, me da igual. Hay muchísimos personajes en la historia que vaticinan esto. Curiosamente, Voltaire, después de su muerte, la Sociedad Bíblica de Ginebra compró su casa e hizo un centro de distribución de Biblias. No era mala leche, ¿eh? Era simplemente una buena oportunidad. Una buena oportunidad. Pero bueno, creo que el Señor también tiene sentido del humor a veces. Vamos a ver dos pasajes, ¿vale? Hoy especialmente, vamos a leer varios versículos, pero vamos a centrarnos en dos. El primer pasaje está justo después del que hemos leído, Hechos 9:3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, no menciona el caballo, ¿vale? El caballo está en la cultura popular, pero no menciona el caballo. Pero sí es importante que cayó en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y tembloroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Muy fuerte, ¿no? Este pasaje. Es muy fuerte porque la conversión es un fenómeno que quien no la ha vivido no la entiende. Por eso se equivocó Nerón, se equivocó Diocleciano, se equivocó Voltaire, se equivocó Lenin, se equivocan cualquier persona que vaticina el final de la obra de Dios, del reino de Dios en la tierra. Porque Jesús hace lo que le da la gana y se le aparece a personas y se revela a personas. Y entonces Pablo, que no tenía ninguno de sus planes, su plan era acabar con el cristianismo, se encuentra con el mismo Jesús en el camino.
y con 3 frases pone su vida absolutamente patas arriba. La conversión es un temón. Para mí es algo que el mundo no entiende. Hay personas conocidas que se han convertido más allá y todo el mundo desconfía, pero ¿por qué se hace cristiano este? Ahora está de moda, ¿no? ¿Lo habéis visto? El ateo Russell Brand se convirtió, Jordan Peterson, que también es un psicólogo muy conocido, también coquetea con el cristianismo. Hay famosos músicos, ¿no? ¿Quién era? ¿Daddy Yankee era o quién? Daddy Yankee. Bueno, siempre van como coqueteando y todo el mundo nos entra de desconfianza. Yo no lo sé. No lo sé, tengo suficiente con lo mío. Pero es un fenómeno que el mundo no entiende. Quien no lo ha vivido no entiende lo que es la conversión. Un encuentro con el Señor es muy difícil de explicar. También es lo más maravilloso, porque es tuyo, es tu experiencia con Dios. Nadie te la puede quitar. Y además es algo que Jesús celebra. Dice en Lucas, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. La conversión crea un trauma. ¿Cuánta gente ha tenido traumas? Ahora está muy de moda tener traumas. Hace años se ocultaban, ¿no? ¿No os acordáis? En los 90, no, yo soy duro, Y ahora está como más, que digo, no está mal, pero está más de moda comentar los traumas. ¿Qué es un trauma? ¿Quién ha ido al traumatólogo alguna vez? ¿Un traumatólogo? ¿Alguno ha ido al traumatólogo y le ha contado sus penas? Mal. Pero un trauma es un golpe, ¿no? El traumatólogo es el especialista médico que trata el golpe. ¿Vale? Por si acaso vais al traumatólogo, ¿vale? No le contéis vuestras penas con vuestros padres. Él va a evaluar tu golpe, pero el trauma psicológico también es un golpe que te pasa y puede requerir un tratamiento, ¿no? El trauma que tuvo aquí Pablo fue muy fuerte, porque toda su vida, se dio cuenta que toda su vida había sido una mentira. Había perseguido a Dios, había perseguido al Mesías. Imaginaros, ¿quién tiene un trauma de que se ha equivocado en los estudios? Todos, seguro. ¿Quién tiene el trauma de que se ha equivocado o podría haberlo hecho mejor eligiendo trabajo? Esto es algo común, ¿vale? Da igual, todo el mundo lo tenemos. Yo iba a la universidad y la gente me decía, tenía un amigo un profesor que era amigo que era el catedrático bueno, y él decía, no os quedéis en la universidad, ir al instituto. El instituto se vive mucho mejor. En el INSTI me acuerdo, una orientadora me dijo, no, pero tienes que ir a la universidad, haz carrera allí. Luego ibas a la empresa privada, tendría que haber hecho oposiciones, el opositor. Es que a mí no me dan ascensos, da igual dónde vayas. Todo el mundo está insatisfecho con eso. Así que imaginaros Pablo que toda su vida estaba mal. Todo lo que había hecho estaba mal. Su especialización en el judaísmo, su persecución, había mandado a gente a la muerte y estaba mal. Eso sí que es un trauma. Eso sí que es un trauma, lo que le pasó a Pablo. Toda su vida tirada a la basura. Pero aquí pasa algo increíble que hace Pablo, que es para mí es lo más destacado en este pasaje. Es la clave del siguiente paso. Vamos a centrarnos en ello. Pablo y Adán tienen un rasgo en común. Cuando Adán comió de la fruta, ¿os conocéis la historia del jardín del Edén? Cuando él come de la fruta, le dice en Génesis 3:12, ¿qué has hecho?, le dice Dios. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera y me dio del árbol y yo comí. ¿Vale? Pon el versículo anterior, porfa, Alexia, el 11. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? Me gusta mucho como Dios pregunta. Dios era del método socrático. Entonces, a Pablo también le pregunta a Jesús y le dice, ¿por qué me persigues? Y Dios le dice a Adán, ¿has comido del árbol? Y aquí viene la clave de este pasaje. Adán le responde a Dios. Pon el siguiente, porfa. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y ahora ponemos la respuesta de Pablo. En el versículo 6, Hechos 9:6. Le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué diferencia cuando Dios te pregunta, ¿qué estás haciendo? Una opción es poner una excusa y la otra opción es darte cuenta del gran error,
Y Pablo se puso a temblar y cayó al suelo, estaba en el suelo y dijo, ¿qué quieres que yo haga? Si os podemos dejar un solo pensamiento esta mañana, es este. Cuando te encuentres con Dios, cuando ores, en tu momento devocional o en cualquier momento, en cualquier situación, haz como Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? No pongas excusas. Eso ya lo hizo Adán. Ya Adán quemó esa bala. ¿Qué quieres que yo haga? Es bueno pedirle a Dios, y yo oro por esto todos los días, que Dios se muestre a la persona. Que el Espíritu Santo, dice la Biblia, que convenzca de pecado a las personas que tengo cerca, a las personas con las que puedo hablar en el trabajo o vecinos. Pero mejor aún que orar, bueno, no digo mejor, pero además de orar para que el Señor convenzca de pecado, para que el Señor se muestre a las personas, mejor aún que eso es decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si yo le digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él siempre abre caminos. ¿Os ha pasado alguna vez que oráis por la mañana y decís, Señor, ponme a alguien con quien pueda hablar hoy? Y resulta que no falla nunca. Siempre hay una persona ese día con la que puedes hablar de Dios en algún sentido. No dar el bibliazo, no 3.16, Juan 3.16, a veces sí, pero escuchar y darle una perspectiva diferente, no la tuya, no tu sabiduría, sino ¿qué dice Jesús de esa situación? ¿Qué habría hecho Jesús? ¿Por qué Jesús es el camino y la vida? ¿Qué quieres que haga, Señor? No se trata de... Mateo 7:21, Jesús da en el clavo con este pasaje porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no es solamente un tema en el que está bien, os recomendamos como cristianos preguntarle al Señor qué quieres que haga, sino que Jesús, de hecho, directamente lo relaciona con los que entran en el reino de los cielos. El que hace la voluntad del Padre es el que le pregunta qué quieres que haga. Es el que hace su voluntad. Obviamente luego obedece. Si Dios te responde, obedece. Pero el que hace la pregunta no va al cielo el que cree en Dios. Jesús dice que los demonios también creen y tiemblan. Sino el que hace la voluntad del Padre. Para hacer la voluntad del Padre tienes que preguntarla, conocerla. No, es difícil que Dios te hable, no digo que no, pero es difícil que Dios te hable de manera audible y hagas algo concreto. Pero la predisposición a ser usado por Dios con el ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Ya Él te va a abrir caminos. Porque siempre lo hace. En 1 Corintios 15, 8, 9... dice, al último de todos, dice Pablo, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Dice, Jesús se me apareció, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí vemos que el ¿qué quieres que yo haga? Y aunque Dios luego lo usó de manera poderosa y le llevó a 3 viajes misioneros, predicó la palabra sobre todo en Asia Menor, pero también en Judea y acabó en Roma, él se consideraba el más pequeño de los apóstoles. Dice, como un abortivo me apareció a mí. Soy el más pequeño y no soy digno de ser llamado apóstol. Fijaos que cuando Dios te usa, ¿vale? Y Dios usó fuertemente a Pablo, hay una tentación muy grande de enorgullecerse de lo que Dios hace contigo. Sobre todo si sale bien, obviamente. Pero si sale bien, si Dios te está usando para algo, es muy fácil sentirte bien y sentirte como que tú has hecho algo bueno. Alguien te dice, no, lo que me dijiste, la verdad que diste en el clavo, fue muy bueno. Y es muy fácil enorgullecerse. ¿Os acordáis de la palabra, la recordó Dani hace no mucho, la predicación de Alejo del SDG? Seguro que Kenny sí. ¿Os acordáis del SDG? Que Johann Sebastian Bach siempre firmaba con SDG, solo Dios gloria, solo a Dios la gloria. Dios no comparte su gloria. En el momento en el que tú te atribuyas gloria, dice la Biblia también, que cuando uno hace su ofrenda pública, para que le reconozcan, dice Jesús, ya tuviste tu recompensa. Tu recompensa fue haberla hecho pública. Qué bueno cuando Dios te recompensa en privado. Hazlo en privado y Dios te recompensará en lo público. No te preocupes por la recompensa, pero mucho cuidado con quién se lleva la gloria. En cuanto tú te atribuyas un poquito de gloria, ¿sabes lo que hace Dios? Esfuma, se va de ese lugar. Toda la gloria para ti, campeón. Tú lo has hecho bien, vale. Tú, es que me encanta cómo
cómo ha sido hoy la palabra, me encanta cómo ha sido hoy el evento que habéis hecho, me encanta que... Mira, la gloria a Dios. En el momento en que uno mismo se atribuye parte de la gloria, Dios se va de ese lugar. Solo a Dios la gloria. Y por eso Pablo creo que lo hace muy bien firmando con Pablo, en lugar de firmando con Saulo. Él sabía del significado de sus nombres. Y él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy ni digno de ser llamado apóstol porque yo fui perseguidor de la iglesia. No se arrepiente, obviamente se arrepiente, pero no niega su pasado. Yo fui perseguidor de la iglesia y aún así Dios me salvó. Y de hecho, Dios, como decimos, tiene sentido del humor. Pablo, luego cuando estuvo en una ciudad que se llamaba Listra, en Hechos 14, él sana a un cojo y la gente de esa ciudad, porque es una ciudad de Asia Menor, no eran mayoritariamente judíos, le intentan adorar. Él estaba con Bernabé y a Pablo le llamaban Dios Mercurio y a Bernabé le llaman Júpiter. Y le llevan al templo de Júpiter y le intentan adorar. Y Pablo se niega, él da un speech ahí, da una explicación de por qué no se le debe adorar, en esta línea que decimos de solo a Dios la gloria, nosotros solo somos instrumentos, muchas veces inútiles. ¿Y qué pasa? ¿Vale? No la adoran, pero los judíos que se ven en esa ciudad le sacan fuera y la apedrean. Hay gente que piensa que le mataron, porque la Biblia dice que despierta, pero no dice explícitamente que le mataron. Le sacaron fuera, la apedrearon. Él, lo que autorizó con Esteban, luego le pasó a él mismo también. Él probó de la propia medicina que él en su momento animó a hacer. Entonces él se despertó, no le llegaron a matar y con un par de narices volvió a entrar en la ciudad y a animar y a estar con la iglesia en ese lugar. Vuelve a la ciudad, animaba a los discípulos y nombraron ancianos para pastorear las iglesias. Tiempo más tarde, esto era su primer viaje misionero, tiempo más tarde volvió a la ciudad de Listra. Para que veáis que Dios no desaprovecha. Volvió a la ciudad de Listra y allí conoce a un joven discípulo que se llama Timoteo. Timoteo, no dice la Biblia que estuvo en el apedreamiento de Pablo, pero seguro que conoció a Pablo porque Pablo encomendó a los ancianos de esa comunidad en Listra. El carácter de Pablo no fue anulado. Como veis, le pasaron cosas que él mismo había mandado. No es que Dios no usara su carácter, lo tremendo es que Dios redimió su carácter y lo utilizó. Y cuando él predicaba la pureza del pueblo judío, siendo antes de conocer a Jesús, luego Jesús le utilizó para predicar a Jesús a todas las naciones. Podría haber sido esto yo creo que a veces se le malinterpreta, ¿vale? Pablo tiene muchos pasajes y también ha habido debates sobre lo que dice, pero yo creo que a veces se le malinterpreta en cuanto a su orgullo. Dice Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Dice, yo podría enorgullecerme. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Porque yo fui circuncidado el 8º día. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Benjamín también el hijo elegido significa. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en ley irreprensible. ¿Quién puede decir que es irreprensible? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Me encanta esta palabra. Yo cuando tiro la basura siempre digo a las bolsas de basura, eres basura, y la tiro. Y me imagino a Pablo cuando dice, yo lo tengo todo por basura, lo tiro. Entonces a veces se interpreta que Pablo es un orgulloso por decir todo esto, porque la verdad que el hombre en cuanto a formación y actitud, lo hizo mal, pero era un crack, ¿no? Era un fuera de serie. Pero él dice, no podemos leer a Pablo olvidando esto. Él dijo antes, yo soy el abortivo, el último de los apóstoles. No debería ni de llamarme apóstol. Él dice aquí, yo estimo todo por pérdida, por el conocimiento de Cristo Jesús. Lo tengo todo por basura, por ganar a Cristo. Él estaba orgulloso de sentirse el último. Le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 1:15, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy la basura, yo soy el primero de los pecadores, el primero que tuvo necesidad. Era un hombre celoso y fuerte
y fuerte, pero era consciente de no poder nada. Segunda de Corintios 12:9 dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder, el poder de Dios. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Solo quiero que toméis estos versículos como un contraste de cómo era Pablo antes de tener el encuentro con Jesús y cómo era después. ¿Cómo eres tú antes de conocer a Jesús y cómo eres tú después? Y si hay cosas que no se han reciclado aún, que Jesús aún no ha transformado, es momento de decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Venga, os doy la intro. Señor, ¿qué quieres que haga? Si hay partes que no han sido transformadas, tenemos que decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Dice, por eso Pablo podemos entenderle muy bien cuando él dice, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Él entendía perfectamente lo que era tener poder. Él mandaba a la gente a la muerte. Él tenía poder, un poder muy fuerte que era poder juzgar a alguien, poder decidir sobre la vida de una persona. Y él, cuando conoce a Cristo, dice, solo Cristo en mi debilidad. De ser un héroe fariseo a entender que solo importa Jesús. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas vive. ¿Veis cómo, al menos, estos versículos tienen otro matiz cuando entras en el carácter de Pablo? ¿En qué vivió él? En 1 Corintios 9:22 dice, me he hecho todo para todos a fin de ganar a algunos. Antes mandaba a gente a la muerte, ahora hace de todo para ganar, aunque sea a uno, aunque sea alguno. De firmar como Saulo a firmar como Pablo, lo dijimos antes al principio. Él iba a las ciudades, normalmente él compartía en la sinagoga explicando que Jesús era el Mesías, hablando, digamos, a su público, al público que podía entender las profecías. Luego iba a un lugar público, al mercado o al aerópago o donde fuera un lugar público. Y luego también siempre estaba con las comunidades cristianas, formándoles, animándoles, instituyendo ancianos. Qué contraste con lo que hacía antes. Pablo fue un líder religioso que se enfrentó a muchos políticos y líderes religiosos. Luego leeremos que tuvo 6 juicios antes de morir. Y aún así él dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. 6 juicios y años en la cárcel y aún así no personaliza el culpable de su situación. Esto de verdad es fuerte. Años en la cárcel y no personaliza, no, es que me ha echado en la cárcel este sheriff, o este político, o es que el de Norcorea no me persigue, o es que el de Vietnam tal, o es que el de Marruecos nos cierran las iglesias. No, él dice, yo tengo lucha y no es contra carne ni sangre. Hay lucha, pero no es contra personas en concreto, hay algo detrás de esto. De querer salvar al judaísmo a entender que la salvación es para todos. Romanos 10 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¡Qué fuerte! Un hombre dedicado a la pureza de su pueblo. Y aquí está diciendo que el Señor es para todos, para todo el mundo. Lo abre para todo, cualquier lugar. Tenía abundancia, pero aún así dice, yo supe vivir con mucho y supe vivir con poco. Estas manos me han servido y no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Decía Chesterton que Pablo no inventó el cristianismo, eso es una exageración, pero sí lo encendió con la pasión que él tenía de serie. Jesús usó su pasión. Fíjate que para el punto de vista de Pablo, su vida fue basura. Él lo dice, mi vida fue basura, todo lo tengo por basura. Me equivoqué tanto durante 30 años, pero las personas que le rodearon y los que vinieron miles de años más tarde decían, lo incendió con una pasión que venía del cielo. Jesús sí que supo aprovechar la basura. Jesús trabaja en una planta de reciclaje. Él cogió a la bolsa de basura que era Pablo y la rehizo para su gloria. Y vaya se hizo gloria. Esta conversión de Pablo fue muy radical y muchas veces nosotros no la tenemos tan radical. A veces bromeamos, ¿no? Cuando alguien tiene un muy mal testimonio se convierte y bromeamos los jóvenes en Mejora, decíamos que un mal testimonio es un buen testimonio, porque tienes una buena historia que contar después. Pero esto no está reservado a la gente que tiene conversiones radicales como Pablo. Esa pregunta de Señor es continua y así tu testimonio puede ser igual de radical que el de Pablo, pero tienes que seguir haciéndotela. Vamos a pasar al segundo pasaje que me gustaría que viésemos hoy.
Vamos a ir al tercer viaje misionero de Pablo, justo antes de su último. Dice en Romanos 8:38, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él escribe eso. Él sabía que en Jerusalén, el origen donde murió Jesús, había hambruna. Y la iglesia allí, los cristianos allí, también personas con necesidad, no tenían nada que comer. Entonces él hizo una colecta por las iglesias de Asia Menor, de gentiles, os repetimos, gente que no era judía, que en sus ojos 20 años antes eran impuros, hizo una colecta de dinero y fue a Jerusalén a entregarla. Esto era muy peligroso porque en Jerusalén le tenían ganas. En Jerusalén había gente, había fariseos, había otros judíos que también querían matarle. Le querían matar. Para ellos, Pablo era un gran traidor. Pero él dijo en Hechos 20, 22, 24, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. ¿Podemos poner el versículo? Ligado yo en espíritu. ¿Por qué va a Jerusalén? Porque le dijo a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él está diciendo, yo ligado, el Espíritu me está llevando y yo voy a Jerusalén. Ninguna cosa hago caso, porque sus compañeros le dijeron, no vayas a Jerusalén, vas a morir. Hay gente que te quiere matar allí. Y él dijo, no puedo haceros caso, lo siento, estoy ligado en espíritu y voy a Jerusalén. Ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Recauda el dinero, vuelve a Jerusalén y lo que le pasa es que es su última fase. Hay un pasaje que a mí me encanta en Hechos 20, el mismo capítulo que acabamos de leer. Dice, este pasaje es largo, ¿vale? ¿Podemos, Alexia? Dice, discurso de despedida de Pablo en Mileto. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, que es lo que hemos leído, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Dios le estaba avisando que iba a ser complicado. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Échame una mano. Bueno. Es que le digo, échame una mano y está peor que yo. Estas risas son necesarias. Dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, a cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia,
que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos ellos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, la última vez que le iban a ver. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Y la acompañaron al barco. Bueno, a mí este pasaje siempre fue mi favorito de Pablo. Desde que lo leí la primera vez, porque creo que es el Pablo más... Leemos muchos versículos suyos que son tremendas verdades espirituales y teológicas, pero Pablo estaba llorando con los discípulos, con las comunidades de cristianos. Y él aprendió a morir. Pablo aprendió a vivir. Aprendió a vivir dándolo todo y aprendió a morir poniendo su confianza en el Señor, sabiendo que la muerte es solamente un pasaje hacia otra vida. Y eso lo que provocó es que los demás cristianos le amaban, le apreciaban. Tuvo debates con ellos, pero él sabía que había un amor fraternal entre ellos, una unidad. Y esta parte de Pablo, tierno, orando, dando consejo y llorando con los discípulos, a mí me encanta porque mucha gente lo necesita. No estamos aquí para vivir solos. No existen los hombres hechos a sí mismos, lo decíamos antes. Somos herederos, todos somos herederos de otros que vinieron antes que nosotros, que se dejaron las rodillas orando por nosotros. Lo dieron todo. Y entender que somos herederos y entender que daremos herencia a otros, que nadie está diseñado. Él vivió solo, fue un perseguidor, era un inquisidor antes de conocer a Cristo. Pero luego, después de conocer a Cristo, era una persona que estaba muy cerca de todos los que necesitaban y daba palabras de ánimo a cada uno. Qué difícil vivir cuando nunca jamás nadie te ha dicho nada, o qué difícil vivir cuando tú nunca has dicho nada a nadie. Y Pablo aprendió esto, aprendió a vivir más allá de perseguir, aprendió a estar cerca, a no dejar de hablar, hablar al corazón de todos los cristianos que había cerca. El desenlace de Pablo es lento. Tuvo años de juicios y prisiones. Él aprendió a morir. Su última carta fue a su discípulo, que conoció en Listra. ¿Quién era? Y ahí fue cuando dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Se entiende muy bien ahora el contexto de por qué escribió eso. Newton dijo, Pablo escribió con la claridad de un matemático del espíritu. Ley, gracia y redención. Y Thomas Merton, que era un teólogo, dijo: Pablo entendió el misterio del corazón humano, roto, pero llamado a la plenitud con Cristo. Si pueden ir saliendo los músicos, porfa, vamos a ir acabando. Algunos dicen que Pedro y Pablo murieron el mismo día, el 29 de junio del 67. No se sabe, es solamente una leyenda. Pero Pedro y Pablo, me gusta pensarlo, ¿no? Fueron compañeros, pelearon por la unidad de la iglesia en el concilio de Jerusalén en el 50. Tuvieron también sus conversaciones, como debe ser. Y en ese año Pablo muere por la persecución de Nerón, lo comentábamos antes. Pero la muerte de Pablo y Pedro, y no me gustaría que nos fuésemos con un mensaje triste, porque la muerte de Pablo y Pedro no significó el final de la iglesia. Iglesia, los dos principales líderes de la iglesia primitiva murieron quizá el mismo día.
Nerón pensaría que había decapitado al cristianismo, que ahí acabó. Y Nerón se equivocó, porque Jesús sigue salvando.